aire en 3, 2, 1. Soleva Labs conecta, inspira, transforma. Bienvenidos a un episodio donde exploramos cómo nuestras ciudades se transforman y qué hay detrás de los proyectos que cambian la forma en la que vivimos. Para eso nos acompaña alguien con una mirada muy completa sobre el tema, Gabriel Alejandro Mejía, CEO de Bonanza Brokers, una empresa con una amplia trayectoria en el desarrollo y comercialización de proyectos inmobiliarios. Gabriel, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Valentina, el gusto es mío. Estoy muy contento de poder regresar a la que desde hace 30 años en mi ciudad, donde hemos desarrollado una empresa que hoy está cumpliendo 13 años. Finalmente, uno no es de donde nace, sino de donde es la esposa. Entonces, para mí volver a Cali, después de un periplo grande de comercialización por todo el país, es muy importante. Estoy absolutamente feliz no solo de estar en Cali, sino de tener la oportunidad de llegar a un proyecto como Soleva. Bueno, Gabriel, te cuento que me encanta poder conversar contigo sobre este tema porque creo que un centro comercial, más del desarrollo físico que claramente trae para la ciudad, detrás de todos estos proyectos siempre hay una historia que contar. Entonces, pues qué chévere que podamos explorar sobre este tema. Pero antes de entrar en materia, quisiera que nos contaras un poquito más sobre ti. ¿Cómo llegas al mundo del desarrollo inmobiliario? Mira, mi historia es larga. Mi historia es larga. Llevo 40 años en el mundo del retail. Empecé con una empresa que es tremendamente exitosa, que es Almacenes Éxito. En su momento era el Superley. Para ti y para la mayoría que son muy jóvenes, Superley no les debe decir mucho, pero en su momento fue el desarrollo de marketing más importante que hubo en este país. Una evolución de un concepto que no se manejaba, que era reposicionar una marca que era el Ley tradicional de muchos años y volverla en un concepto plus, más allá. Eso fue tremendamente exitoso. Luego tuve la oportunidad de estar 14 años como gerente comercial con Arturo Calle en Bogotá. Entonces me tocó todo el proceso de desarrollo y de crecimiento de la compañía a nivel nacional. La gente piensa que Arturo Calle arrancó en Bogotá y que lo obvio es que se hubiera desarrollado primero en Medellín, que es donde nació don Arturo, pero no, fue la salida de la marca de Bogotá fue directamente a Cali, donde fue tremendamente exitosa. Luego de eso tuve la oportunidad de estar como gerente general del Centro Comercial Chipichape durante 4 años y luego fui gerente internacional de Estudio F. Me tocó toda la apertura de Estudio F en México y todo el desarrollo de esta multinacional que es una de las grandes experiencias de mi vida. Y desde hace 13 años estoy con mi empresa que es Bonanza Brokers, que es una empresa encargada de desarrollar centros comerciales. Con esto nos hemos movido en ciudades tan importantes como Cali con Chipichape, en Villavicencio, en Popayán y recientemente en Bucaramanga, donde acometimos durante 3 años la ampliación del centro comercial Cañaveral. Y ahora muy feliz de volver a lo que te repito es mi tierra de adopción, que es Cali. Perfecto. Bueno, y quisiera preguntarte si hubo un proyecto o una experiencia que haya marcado el inicio de tu carrera. La experiencia, mira, sabes que siempre en la vida hay gente que a uno le da el norte. Mi gran mentor, y diría que mi gran experiencia a nivel profesional la marcó inicialmente Arturo Calle. Arturo Calle fue una empresa a la que yo llegué a Bogotá recién casado. Venía de una empresa muy grande que era el Éxito, en Superley en su momento, y don Arturo me dio la oportunidad de crecer y de conocer este mundo tan fascinante que es el retail. El retail es un mundo absolutamente cambiante, dinámico, y posteriormente tuve la oportunidad de alternar con una empresa al otro lado, digamos, de la cancha. Pasé de vender ropa de hombre a vender ropa de dama con Estudio F. Entonces fueron las 2 experiencias comerciales y profesionales más importantes que me orientaron en este mundo del retail y posteriormente en el mundo de los centros comerciales. Ay, qué chévere, Gabriel. Bueno, entonces quiero que empecemos desde una mirada más amplia, que es la ciudad, ¿sí? Cuando se piensa en un nuevo desarrollo comercial, ¿qué criterios se tienen en cuenta para decidir su ubicación? Mira, sabes que esta pregunta es muy interesante. Muchas veces los inversionistas creen que solo tener un buen lote bien ubicado es suficiente para el desarrollo de un proyecto y para el éxito. Eso es simplemente la cuota inicial de una cantidad de aspectos que hay que tener en cuenta. Claro. Si bien la ubicación es clave, hoy por ejemplo, los aspectos normativos son fundamentales.
¿Qué tipo de normas? Hombre, el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, que de una manera u otra te establece un marco que te limita en lo que tú inicialmente podrías estar pensando. El uso del suelo. ¿Cuál es el uso del suelo de determinados sectores? El entorno, quién vive acá, cómo se desarrolla la comunidad, cuál es la dinámica de la gente que vive alrededor. Hay un tema importantísimo que hoy por hoy marca el desarrollo de estos proyectos, el tema ambiental. El tema ambiental ha tomado un auge fundamental. Entonces tú encuentras un lote muy bien ubicado, pero un lote que está en una zona de reserva o en una zona donde los desarrollos comerciales no son posibles. Entonces, todo esto es un mix de una cantidad de cosas, las vías, yo cómo llego a este lote, es esta zona hacia dónde va a crecer. Son una serie de elementos, todos muy importantes y que van apareciendo en la medida en que los proyectos se van desarrollando. Vuelvo y te digo, tener un buen lote es solamente la cuota inicial de un proceso que es arduo, de un proceso que requiere mucha inversión, que requiere mucha disciplina y que requiere mucho apoyo profesional en muchas áreas. Sí, acabas de mencionar algo súper importante y es la planeación urbana y la movilidad, porque ¿cómo será que influyen ese tipo de proyectos en estos aspectos? Es en todo, mira, cuando uno implanta un proyecto, vamos a hablar de Soleva. Soleva llega a una zona que es Pance, Sí. En una esquina que nosotros hemos denominado la esquina de oro de Pance. Estamos absolutamente convencidos de que este es el punto geográfico más importante de todo el sector. Estamos en toda la avenida Cañas Gordas con la 127. Esto per se es una centralidad en un sector que funciona muy bien. Pance tiene unas características muy particulares. Se establece como el segundo piso de Cali, con un nivel de ingreso y de accesibilidad muy particular, con un nivel de vida muy alto. Entonces, cuando tú llegas e ingresas en una comunidad de estas, tienes que ser muy cuidadoso porque la comunidad ya de hecho funciona bien. Sí. Entonces, tú no dejas de ser un elemento nuevo. Es como cuando a tu edificio llega un nuevo vecino. Nosotros hemos llegado a una comunidad y a un edificio que está muy bien organizado. Entonces, cuando a tu edificio llega un nuevo vecino, tú esperas que ese vecino respete las normas, que ese vecino no sea muy bulloso, que ese vecino sea un buen compañero de vida. Exactamente eso pasa cuando insertamos un proyecto como Soleva en una comunidad tan organizada como la de Pance. Uno tiene que llegar a hacer un aporte a la comunidad y no ser disruptivo y simplemente aquí estamos nosotros y entonces el tema de vía lo colapsamos porque no tenemos los parqueaderos suficientes. Eso, por ejemplo, ha pasado mucho en Pance, ¿sabes? Sí. En otros desarrollos que han sido comercialmente muy exitosos, el entorno lo han deteriorado de una manera impresionante. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en que la llegada de Soleva sea una llegada organizada, que nosotros seamos un aporte a la comunidad, que nosotros seamos un organizador de muchas cosas, entre ellas del tránsito, del manejo de desechos, del manejo del agua, de la huella de carbono. Es decir, todos estos son elementos que nos tienen que hacer un vecino muy querido que acaba de llegar a una comunidad muy organizada. Sí, exacto, que pueda aportar y no generar más como un malestar entre la comunidad. Lo dijiste perfecto. Nosotros tenemos que llegar a ser el perfecto socio urbano de una comunidad que ya per se funciona muy bien. Exacto. Bueno, y a veces se habla de que un buen proyecto puede ordenar o dar vida a un espacio o a una parte de la ciudad. ¿Nos podrías dar un ejemplo específico de cómo sucede esto? Sin duda, mira, nosotros los que ya estamos más grandes como yo, cuando hablamos de otras ciudades como Bogotá, Medellín o inclusive Cali, los grandes desarrollos comerciales en su momento se hicieron en sectores que eran muy alejados. Yo me acuerdo cuando se comenzaba a desarrollar hace más de 40 años Unicentro, aquí en Cali, la gente decía, no, pero ¿quién va a ir por allá tan lejos? Ya. Y alrededor de Unicentro se comenzó a desarrollar una sinergia impresionante, no solamente de viviendas, sino de actividades complementarias. Ese es un ejemplo importante y eso mismo lo puedes replicar a Unicentro Bogotá o lo puedes replicar a San Diego en Medellín.
Con Soleva pasa algo similar. La gente sigue pensando, no, es que Soleva es por allá en Pance, eso es muy lejos. No, Pance no es lejos. Pance es la realidad de hoy y hacia donde crece Cali. Entonces tú cuando traes un desarrollo comercial de este tipo, lo que comienzas a desarrollar es todo el sector. El influjo económico y el influjo social que tiene un centro comercial es impresionante. Se desarrollan las vías, se valorizan todos los predios que están alrededor y se comienzan a desarrollar una cantidad de actividades complementarias al mismo centro comercial. Por eso te digo, un centro comercial bien planeado, bien desarrollado, es un socio urbano extraordinario para cualquier comunidad. Sí, perfecto. Bueno, y veníamos tocando algo que es muy valioso y creo yo que nos ha venido afectando en el sector de Pance y es la relación con las comunidades vecinas, ¿sí? Cuando un proyecto se instala de una manera como debería de ser, cuando genera beneficios más que malestares, pues, ¿cuáles serían algunos de los beneficios que puede obtener la comunidad cuando un desarrollo está bien integrado en su entorno? Mira que eso es muy importante. Cuando yo conocí Soleva, lo que más me gustó es que los desarrolladores de Soleva, los inversionistas, viven en el sector. Y cuando uno vive en el sector, no quiere que lo que uno desarrolle en su entorno deteriore la calidad de vida. Entonces a mí eso me pareció particularmente importante porque sucede muy poquitas veces. Cuando uno ve estos grandes desarrollos, normalmente son o desarrolladores foráneos que lo único que le importa es la parte económica. Yo invierto tanto, voy a ganar tanto, pero aquí hay un elemento muy importante, que es un elemento de que yo me quiero integrar para mejorar el sector. Y eso es lo importante de Soleva. Con Soleva siempre fuimos muy claros en algo, venga. Vamos sin pausa, pero sin prisa. Hagamos las cosas dándole respuesta a lo que la comunidad necesita. No vengamos simplemente a llenar esto y a cobrar alquileres a las mismas marcas de siempre, sino que preguntémosle al entorno, ¿a ustedes qué les hace falta? ¿A ustedes qué les incomoda? ¿Qué les gustaría que llegara a aquella esquina de la Cañas Gordas con 127 que les solucione la vida? Sí. Hoy, Valentina, hay una teoría muy importante, que es la teoría de los 4 minutos. La teoría de los 4 minutos dice que uno tiene que ubicarse de tal manera que la gente no se demore más allá de 4 minutos en solucionar sus necesidades, en ir al mercado, en tener dónde llevar la mascota, en poder conseguir una farmacia, en poder conseguir un cajero electrónico. Y esa es la importancia de Soleva y de su ubicación geográfica y de su concepción no como negocio, sino como socio urbano que ayude a desarrollar y a mejorar el entorno. Sí, sí. Bueno, claro, porque de hecho creo que en estos momentos estamos viviendo es todo lo contrario, ¿cierto? Cuando hay una concentración de desarrollo económico en una sola zona, pues va a empezar a generar ese desequilibrio tanto urbano como social. Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo detrás del diseño de un centro comercial hay un diálogo constante entre el crecimiento económico y la sostenibilidad del territorio. Para cerrar este bloque te pregunto, Gabriel, ¿qué tendencias internacionales están marcando hoy la forma de diseñar centros comerciales y espacios mixtos? Buena pregunta. Sabes que el concepto de centros comerciales es un concepto muy gringo, arrancó en los Estados Unidos y antes era muy importante el concepto de tamaño. Si uno quería tener un centro comercial exitoso tenía que ser el más grande, el que más locales tuviera. Y nosotros somos unos muy buenos copiadores de la mentalidad gringa y aquí hicimos los mismos desarrollos. Entonces, primero hacíamos centros comerciales de 200 locales y luego el de 300, pero entonces llegaba otro con 400 locales. El consumo ha cambiado. El auge del online ha hecho que el desarrollo de los centros comerciales sea mucho más orgánico con las comunidades. Y utilizo esa palabra orgánica que es la que utiliza la gente de tu generación porque describe perfectamente cuál es la nueva tendencia en el desarrollo de centros comerciales. Ya no es el tamaño, ya lo que importa es la calidad de lo que ellos solucionen. Ya no son aquellos centros comerciales de 300 y 400 locales los que marcan la parada. Hubo un punto de quiebre muy importante que fue la pandemia. En el momento de la pandemia, los centros comerciales llegaron a tener desocupaciones del orden del 40 y 50%, es decir, estaban ocupados solamente el 50% de su capacidad.
posterior a la pandemia, vino poco a poco una recuperación de esos indicadores. Hoy los indicadores de ocupación de los centros comerciales en Cali están alrededor de entre el 91 y el 95%, es decir, de ocupaciones de solo el 5%. Pero también vino aparejado a una alza de los intereses. Los bancos comenzaron a ser mucho más restrictivos con el tema de préstamos y se paró el crecimiento y el desarrollo de centros comerciales. Ya. Y se pasó de esos grandes catedrales de comercio a lo que se llama Lifestyle Center, que son como Comeva, espacios comerciales mucho más pequeños, mucho más orientados a lo que la comunidad requiere, que intervienen de menor manera el espacio público, que no generan tanta congestión con el tema de los vehículos y de la cantidad de gente que mueven. Es que el centro comercial es un ser vivo en el que se desarrollan inmensas actividades. No es solo el comercio, es la gente que mueve ese comercio, los empleados y los empleos que se generan alrededor, entonces eso colapsa el transporte. Entonces los centros comerciales hoy, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, son mucho más conscientes, son mucho más medidos, son más tranquilos, son más lugares de encuentro que lugares de comercio. Exacto, puntos de encuentro urbano. Exactamente. Bueno, y aprovecho para recordar la hermosa alianza entre la Fundación Jason Murillo y Soleva Mall y contarles que este 25 de octubre vamos a estar celebrando un hermoso Halloween con nuestros niños de la Fundación. Gracias a todos los que han hecho parte de este proyecto y a los que no se han unido pero quieren hacer parte, pueden donar kits escolares, elementos deportivos o lo que deseen. Pueden escribir al WhatsApp 315-758-0574. Bueno, ahora pasamos a una mirada del desarrollador y del inversionista que también tiene sus propios retos, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles son los principales desafíos de llevar a cabo un desarrollo comercial en una ciudad que está en un crecimiento de desarrollo como lo es Cali? Es una pregunta muy interesante porque implica muchos aspectos dentro de los cuales hay riesgos muy grandes. Si bien Cali fue una ciudad que durante más o menos los últimos 10 años ha padecido mucho con el tema económico, no vale la pena entrar a analizar por cuáles aspectos, que la migración, que una cantidad de temas. Hoy por hoy, nosotros venimos de desarrollar durante 3 años un proyecto muy similar en Bucaramanga. Santander es una zona de este país muy interesante. Volvemos a Cali y nos encontramos una ciudad nuevamente en auge, con una cantidad de desarrollos comerciales muy interesantes, no exentos de riesgos. ¿Cuáles riesgos? Las marcas cada vez miden sus inversiones. Antes era muy fácil decirle a una marca como Arturo Calle, a una marca como Vélez, como Estudio F, que repitiera sus tiendas en sectores relativamente cerca los unos de los otros. Sí. Hoy las marcas son mucho más cuidadosas en donde abrimos. Entonces, encontrar el tono de lo que vamos a comercializar, lograr hacernos interesantes para que las marcas vean en los sectores que comenzamos a desarrollar nuestros centros comerciales verdadero potencial de ventas, yo diría que es el principal riesgo que se corre en un desarrollo de este tipo. Vuelvo y repito, en este momento el tema de los créditos en el sector financiero, con los intereses que siguen siendo altos y que no han bajado en la velocidad en que nosotros esperábamos, sigue también siendo un riesgo financiero inmenso. Sí. Es decir, invertir en Colombia e invertir en Cali no es una decisión fácil de tomar. Esto requiere, primero, un amor inmenso por la patria. Segundo, un amor todavía más grande por la región. Y segundo, una confianza que va más allá del futuro inmediato. Una inversión en un centro comercial es una inversión de largo plazo. Porque fíjate, Valentina, algo. Nosotros estamos arrancando en un proyecto como Soleva. La generación, mi generación, que nos estamos yendo en los próximos 15, 20 años de este mundo, cuando nosotros nos vamos, Soleva simplemente es un joven de 20 años que apenas arranca. Una inversión de este tipo es una inversión para los próximos 100 años. Inclusive,
quienes hacen la inversión hoy están haciéndola para sus hijos y para las generaciones próximas. Esa es la importancia y ese es el riesgo de una inversión de este tipo. Primero, que es muy grande, en un entorno competitivo muy complicado, muy controlado, y sobre todo que se tiene que pensar en el largo plazo. Ya, bueno, me quedo con esto de la inversión porque quisiera preguntarte cuáles consideras los indicadores económicos más importantes al momento de hacer una inversión. Sobre todo una inversión. Te voy a hablar de centros comerciales, que es de lo que yo sé. A ver, ¿qué es lo más importante? Primero, el entorno. Okay. El entorno tiene que ser un entorno maduro, pero un entorno que tenga proyección en el futuro. ¿Por qué? Porque a veces llega uno a entornos demasiado maduros que no tienen posibilidad de crecimiento. Okay. Entonces, donde tú vayas a depositar el capital que hay que invertir en un centro comercial de este tipo, tú tienes que ver que haya la posibilidad en el futuro de mayor crecimiento. Porque un centro comercial, te repito, es un ser vivo que hoy está joven, está pequeño, luego está joven y tiene que crecer. Entonces esto tiene que ver la posibilidad uno más adelante de qué servicios vamos a agregar. Si esos servicios que vamos a agregar y que yo voy a ofertar, hay quien los consuma. Entonces, determinar que la zona donde uno llegue tenga futuro crecimiento es fundamental. Que haya una normatividad urbana clara. Quiero decirte que muchas veces los proyectos arrancan con una normatividad y llega la alcaldía de turno y te cambia el POT, y al cambiarte el POT te cambia una cantidad de normas que la inversión inicial comienza a tambalear, porque las condiciones y la seguridad jurídica no la hay. Entonces es un riesgo que uno también tiene que estar dispuesto a ver cómo lo va a manejar. Entiendo. ¿Qué es importante? El futuro desarrollo vial. Okay. Muchas veces lo que hoy es un excelente lote, mañana termina siendo un dolor de cabeza porque comienzan a hacerse desarrollos viales con los que uno no contaba y que no necesariamente mejoran el sector. Entonces hay una cantidad de aspectos legales, urbanísticos, normativos, que condicionan que una inversión que hoy sea buena, tal vez en el futuro no lo sea. Entonces uno tiene que tener una muy buena prospección de lo que va a pasar en mi entorno. Ok, eso desde el lado de la inversión. Y cuando vamos a evaluar el impacto real que tiene en la economía un centro comercial, ¿cómo sería? Un centro comercial cambia totalmente el modo de vida de una comunidad. Y lo puede hacer para bien o lo puede hacer para mal. Okay. Nosotros que llevamos tantos años en este negocio, en esta industria, hemos visto centros comerciales muy grandes que han deteriorado totalmente sectores con un alto nivel de vida. ¿Por qué? Porque no ha habido planeación, porque se ha priorizado el aspecto financiero al aspecto humano, porque la comunidad no ha interesado, porque a mí lo único que me ha interesado es en un lote grande rentabilizarlo al máximo. Soleva tiene un elemento clave, vuelvo y lo repito porque es muy importante, que quienes lo desarrollan viven en el sector. Y la instrucción que siempre nos han dado es, cualquier marca que llegue a Soleva tiene que solucionar un dolor de la comunidad. Nosotros tenemos que ser un miembro excelente de la comunidad. Nosotros tenemos que ser un socio urbano que solucione lo que a la comunidad le falta. Exacto, como cubrir esas necesidades. Por ejemplo, mira, hay un tema inherente a un desarrollo comercial. El tema de los parqueaderos. Yo no puedo hacer un excelente desarrollo comercial cuando comienzo a llenar las calles de carros y los andenes de carros, donde la gente circula ya no hay cómo, porque yo simplemente no cumplí con la normatividad que me obligaba. Hay que ir más allá, nosotros tenemos que mejorar el entorno al que llegamos. Nosotros no podemos volvernos un problema, porque vuelvo y te repito, es que este desarrollo que se hace aquí es para los próximos 100 años. Entonces yo no puedo, en una zona específica como Pance, que tiene un nivel de vida muy alto, simplemente deteriorarlo porque el negocio financiero es muy bueno. Aquí uno tiene que pensar sobre todo en la comunidad, en el entorno, en cómo yo aporto y no cómo le quito. Ya, bueno, a veces se cree
que el éxito se puede medir con base en la ocupación o en las ventas que tiene un centro comercial, pero ¿cómo hacemos para evaluar eso desde un aspecto más integral, como desde una mirada más amplia cuando se tiene en cuenta el empleo, el dinamismo local o hasta la atracción de marcas, de nuevas marcas? Es que te cuento, esto es un punto muy delicado entre ser exitoso comercialmente y ser un lastre para la comunidad. Si uno desde el principio, yo siempre a los desarrolladores con los que he trabajado les digo, venga, un centro comercial tiene que ser exitoso en todos sus aspectos desde el principio. Lo que no arranca bien, no termina bien. Tú no puedes tener un negocio comercial exitoso y sano en un entorno enfermo. Entonces tú tienes que medir muy bien y a partir de ahí debes partir es dónde estoy, qué soy, cómo estoy interviniendo y cómo estoy mejorando la comunidad. ¿Sabes qué es muy importante? Nosotros los que llevamos tanto tiempo en este desarrollo de centros comerciales, que el factor humano que antes era accesorio al desarrollo, hoy marca el corazón, el core de cómo debe ser el desarrollo. Lo primero que hay que entender es esta comunidad que requiere. Lo primero que hay que entender es cómo llego yo a impactar esta comunidad. En muchos aspectos, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de empleo. Mira que un desarrollo como Soleva puede traer fácilmente de 300 a 400 empleos, que son 300 a 400 personas que llegan a una zona y que van a requerir transporte y que van a requerir una cantidad de elementos, dónde se van a alimentar, dónde se van a mover, cómo se van a mover. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también un negocio como Soleva, un desarrollo como Soleva, trae una cantidad de elementos financieros como el pago de impuestos, el pago de industria y comercio, que de una u otra manera mejora la comunidad. Es decir, aquí hay una cantidad de temas que son integrales y que son inmanentes al desarrollo y que no podemos ignorar. Vuelvo y te digo, un centro comercial es un ser vivo que llega a intervenir y a mejorar un entorno. Bueno, mira que al inicio estábamos hablando sobre la sostenibilidad, mencionaste la sostenibilidad que no se puede ignorar, hoy en día es un tema que sí o sí hay que hablar, entonces, ¿qué papel juega en los nuevos desarrollos comerciales? Sabes que hace 10, 12 años cuando uno habla de sostenibilidad era como agregar un plus al proyecto. Es que mi proyecto es sostenible, y uno decía, qué chévere, aparte de que tiene muchos locales, es sostenible. No, mira, hoy la sostenibilidad es la norma de un proyecto de estos. La sostenibilidad no es una moda pasajera o algo que le agrega un plus a un proyecto. Yo me atrevería a decir que la sostenibilidad es el proyecto en sí. El manejo del agua, el manejo de los desechos, la huella de carbono, el menor gasto de energía, terminan siendo norma. Es decir, hoy proyecto que no sea sostenible es un proyecto que no tiene sentido. Y más sobre todo, es la gente de tu generación, que es sensible a esos temas. Nosotros, los que ya somos de generaciones anteriores, la sostenibilidad era una moda más. Apenas ahora, a raíz de conversar y de alternar con generaciones mucho más jóvenes, entendemos lo que esto representa, lo que un desarrollo de estos representa no solo para el entorno, sino para el planeta mismo. Entonces la sostenibilidad atraviesa diametralmente cualquier proyecto comercial que se desarrolle. Y en Soleva te digo que ha sido filosofía desde el principio. Este es un proyecto totalmente autosostenible. Y esa, vuelvo y te digo, es la filosofía tan importante como el desarrollo arquitectónico, tan importante como el desarrollo constructivo, tan importante como las marcas que van a llegar acá. Este es un proyecto que desde el principio es sostenible. Okay. Bueno, Gabriel, quiero mostrarte y contarte que hoy nos está acompañando una marca muy especial que es Celestial Home, que son expertos en darle nueva vida a nuestro hogar y ellos nos trajeron estas hermosas tazas. Espectacular. Y bueno, y si ustedes quieren mirar, antojarse, comprar o cotizar, pueden escribir al 324-301-6364 o encontrarlos en redes como @celestialhome.co. Desde el punto de vista de las marcas, un centro comercial es mucho más que un espacio físico. Entonces, ¿cómo se logra, Gabriel, equilibrar
la presencia de grandes nombres internacionales con la de negocios locales que también quieren tener un espacio. En Soleva hemos sido muy claros, Valentina, en el hecho de que a nosotros más que la competencia, lo que nos importa es generar sinergia y es lo que estamos buscando. Que lo que sembremos como marcas en el centro comercial, más que sean nacionales o internacionales, solucionen las necesidades del sector. Okay. Las marcas internacionales generan wow, pero las marcas nacionales lo que generan son permanencia y repetición, que es lo que finalmente nos interesa. Ok, ¿y qué ventajas tiene para una marca instalarse dentro de un nuevo desarrollo comercial? Para una marca instalarse en un desarrollo como Soleva, le apunta a 3 aspectos fundamentales. 1 es el tema de seguridad, 2 es el tema de posicionamiento y 3 es el tema de poder expresar realmente el alma y el sentido de la marca. Eso es lo importante de un centro comercial, que haga par con la filosofía de los que en ellos interactúan y venden. Hay algo muy curioso, Gabriel, y es cómo puede influenciar la ubicación en el comportamiento de los consumidores. Es muy particular, Valentina, que dentro de la misma ciudad, cada sector se comporte de una manera diferente. Por ejemplo, en el caso de Pance. Pance tiene una mezcla muy particular. Como están las universidades, hay gente muy joven, pero también en Pance hay gente ya en edad dorada, mayores de 50 a 55 años, que basan su vida en el sector y se mueven ya en lugares determinados. Entonces hay una mezcla muy particular de los jóvenes que tienen su día a día arrancando a las 6, 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, y los adultos que posiblemente arrancan a trotar un poquito más tarde o a ir a jugar golf o a ir al club y terminan mucho antes. Entonces, eso determina cuál es el tipo de servicios que ellos requieren en unas horas diferentes. Determina la ubicación de los desarrollos comerciales. Por ejemplo, Soleva como centralidad es fundamental para toda la zona de la Riberita. La zona de la Riberita es una zona donde el consumidor es mayor, tranquilo, normalmente gente que no tiene que cumplir con horarios de oficina, pero también está cerca el ICESI, están cerca las otras universidades, la Javeriana, sí, que obliga que tanto los horarios como los servicios se adapten a los diferentes tipos de consumidores. Ok. Hoy en día es muy común que el comercio virtual u online crezca sin parar. ¿Cuáles son las ventajas que sigue ofreciendo ese espacio físico para las personas? Mira, el comercio online es solamente venta y es una realidad que nos inunda a todos. El que trata de ignorarlo y de ignorar su importancia está en otro mundo. Pero no te olvides de algo. El online es solo venta. La gente necesita seguir interactuando y esa es la importancia del centro comercial. Mira que un autor portugués, Saramago, decía en una de sus obras que los centros comerciales son las nuevas plazas de lo que eran los pueblos antes. La gente iba al pueblo, la gente que vivía en los pueblos iba a las plazas a encontrarse, a validarse, a tomarse un café, a conversar. Esa es la función que hoy tienen los centros comerciales. Es un lugar de encuentro. Y por más que consumamos a través de Amazon o de las diferentes plataformas, la gente necesita sentir que es parte de una comunidad y venir e instalar su computadora acá, pero a la vez ver, validarse, conocerse y reconocerse. Esa es la esencia de un centro comercial como Soleva. Es volverle a poner alma a la vida de la gente. Claro, y que inherentemente somos seres sociales. Que indudablemente, en mayor o en menor proporción nos queremos y nos necesitamos relacionar. Esa es la importancia de un centro comercial que nunca podrá cubrir un online. Tú en un online puedes pedir lo que tú quieras, pero la interacción social solamente la puedes lograr a través de espacios como este. Ok, bueno, ¿y qué será que puede o cuáles serían los factores que determinan que una marca diga quiero estar en un centro comercial y no en la calle? Es una decisión que depende del tipo de posicionamiento que quieras para tu marca. Una marca que quiera estar en un centro comercial, ¿qué busca? Busca sobre todo seguridad. Busca un ambiente controlado. Es que acuérdate de algo, un centro comercial es una ciudad que funciona.
Un centro comercial es una ciudad donde los pasillos equivalen a las aceras, pero en los pasillos de un centro comercial nunca vas a encontrar huecos, sino que caminas con absoluta tranquilidad. Sí. Un centro comercial es una ciudad que funciona donde la seguridad está garantizada. Entonces tú te puedes sentar a tomar un café con la tranquilidad de que nadie te va a estar raponeando ni está pendiente que tú te pares para robarte el bolso. Sí. Un centro comercial es una ciudad que funciona donde no hay bombillos rotos, ni donde hay ventanas sin vidrios. En cambio, el centro, las marcas que escogen el centro buscan mayor independencia porque no están sujetas a una normatividad y buscan menores costos. Nada es bueno o malo per se, depende de la marca. Una marca con más alto perfil busca un ambiente controlado, un ambiente tranquilo y un ambiente seguro. Una marca que apenas empieza busca menores costos y mayor independencia. Eso marca la diferencia entre estar en la calle o estar en un centro comercial. Entiendo. Y para cerrar este bloque, Gabriel, ¿cómo ves el futuro de los centros comerciales en la ciudad o hacia dónde crees que se dirige esta relación entre espacio, marca y consumidor? Antes de la pandemia, en Colombia se desarrollaba más o menos un centro comercial por mes. Es decir, en un año podíamos tener 12, 15 desarrollos comerciales de gran formato en 365 días, hazme el favor, para 55 millones de habitantes. Después de la pandemia, tanto las marcas como los desarrollos se volvieron mucho más controlados. Las marcas comenzaron a ver con mucho más cuidado, casi que quirúrgicamente, dónde debo ingresar y dónde debo cerrar. Igual los inversionistas comenzaron a ver que desarrollar centros comerciales con 300 y 400 locales cada vez era más difícil, por aspectos tales como el valor del terreno, que se han incrementado, como el acceso a crédito de los bancos, que se ha restringido, como las tasas de interés que no bajaron a los niveles que nosotros estábamos esperando que sucediera. Entonces, ¿eso a qué llevó? Eso llevó a que comenzáramos a buscar desarrollos más pequeños, lo que llaman Lifestyle Center, que son espacios como los de Soleva, donde la llegada de la marca es mucho más controlada, casi que quirúrgica en el momento de decidir cuál es la marca que quiero que llegue para solucionar tal o cual problema de la comunidad alrededor. En los centros comerciales cada vez el tamaño es menos importante. Sí. En los centros comerciales lo que importa es la orientación, el posicionamiento y el entorno que lo rodea. Sabes que antes desarrollábamos centros comerciales muy grandes y les poníamos las marcas. Ahí está la marca, la gente verá a dónde llega. Hoy no, el proceso es al revés. Hay que preguntarle primero a la comunidad y al entorno, ¿usted qué es lo que requiere? Y con base en esa lista, llamemos la lista del Papá Noel, salir a buscar qué es lo que la comunidad busca. Eso hemos hecho en Soleva, preguntarle al entorno, venga, ¿qué requiere usted cerca? ¿Qué le molesta de vivir por acá? ¿Qué le hace falta? Nosotros le solucionamos el problema. De modo que es que el tema ya no es el inversionista el que determina qué pone. Es la comunidad la que te dice, necesito este o tal otro tipo de servicio para ir a su centro comercial. Claro, porque a veces hay tantas opciones que te saturas. Es como cuando llegas a un restaurante y tienes una carta tan grande que no sabes qué escoger y a la final te complican la vida, es cierto. Entonces es como facilitarte la vida, pero ofreciéndote o cubriendo esas necesidades que en realidad necesitas. Lo definiste perfecto, así es, tal cual es. Se cambió, el poder ya no lo tiene el inversionista, el poder lo tiene el consumidor. Quiero aprovechar, Gabriel, que estamos en Cali para hablar de un proyecto que está generando mucha expectativa y es Soleva Mall aquí en el sector de Pansy. ¿Consideras que Soleva Mall cumple con los aspectos que hemos mencionado desde las tres perspectivas, que es planificador, desarrollador e incluso marca? Quiero decirte una cosa. Nuestra empresa lleva 13 años desarrollando centros comerciales y nunca había encontrado un desarrollo de este tipo tan bien planificado. Siempre uno que desarrolla un centro comercial, o los que desarrollamos o vivimos en esta industria, estamos marcados por algo. El afán, no hay con qué terminarlo, se nos acabaron los recursos,
En Soleva ha sido todo absolutamente planificado y tranquilo. En este proyecto siempre he destacado algo, la ubicación. No solo por las vías que lo rodean, sino por el sector. Pance responde a unas características muy particulares. Este no es un centro comercial que se vaya a destacar por su volumen. Es un centro comercial que se va a destacar desde el principio por la calidad del cliente que llega acá. Las marcas cada vez más hacen énfasis en el valor del ticket. Cada vez más hacen énfasis en que la venta sea muy rentable, en que el consumidor venga, se quede y el valor de la compra incremente. Es que finalmente cualquier negocio de comercio responda a la filosofía que responda, tiene que ser rentable. Y la rentabilidad se mueve con dos elementos: rotación y valor del ticket. Soleva resume esto. Yo creo que el proyecto de Soleva está pensado en el largo plazo y eso tiene un valor estratégico fundamental. Cuando uno tiene una oferta limitada, esto pasa de ser un centro comercial tradicional a un centro comercial boutique, pero no porque sea más caro, sino porque reúne dos elementos fundamentales: calidad de las marcas y volumen de consumo por persona. Soleva Mall es un proyecto muy ambicioso que le augura tanto para la comunidad que lo rodea como para las marcas que harán parte de él. Éxito total. Con Soleva Mall inauguramos un lifestyle center que es lo que se impone hoy en el mundo entero. No me canso de hacer énfasis en algo. Antes lo importante era el tamaño y el número de los locales. Hoy lo importante es las soluciones que un centro comercial le trae al entorno. Con Soleva Mall estamos inaugurando lo que en su momento se habla de un océano azul. Es decir, competirle a un centro comercial como Soleva es imposible, porque esta categoría de Lifestyle Center prácticamente se inaugura con nosotros en Cali y sobre todo en el sector de Paz. Exacto, que no es un centro comercial o el típico centro comercial convencional, sino un centro comercial boutique. Totalmente de acuerdo, es eso. Y lo resumiste perfecto. Nuestra oferta difiere de lo que hay en el entorno y de lo que hay en Cali. Yo creo que estamos dando un salto de calidad dentro del desarrollo local. Por eso me siento muy orgulloso de poder tener la oportunidad de comercializar. Y a nivel personal, Gabriel, ¿has aprendido algo desde que asumiste el reto de comercializar un proyecto como este? Valentina, qué bueno que me hagas esa pregunta, porque a esta altura de la vida uno cree que cuando lleva tantos años en el negocio ya lo sabe todo. Soleva para nosotros ha sido un reto como grupo comercializador muy importante. Nos ha obligado a salirnos de la caja, a pensar en soluciones comerciales diferentes para un cliente totalmente diferente, un cliente muy informado, un cliente que tiene referentes muy sofisticados. Hemos aprendido algo. El verdadero éxito comercial está en crear lugares con alma, lugares donde las personas, las marcas y la ciudad ganen por igual. Gabriel, gracias por acompañarnos y por compartir este conocimiento tan amplio sobre cómo los desarrollos inmobiliarios y los centros comerciales pueden y están transformando nuestro presente, nuestro futuro y la forma en la que estamos viviendo. Bueno, Gabriel, y queremos compartirte también un detalle de parte de nuestro patrocinador Celestial Home, que son expertos en dar de nuevo aire y vida en nuestro hogar. Espero que les guste. Y a quienes nos escuchan, gracias por estar en este episodio de Muchos que Vendrán. Si les gustó esta conversación, recuerden seguirnos y estar compartiendo con nosotros en los próximos episodios y compartirlo claramente con quienes creen que las ciudades se piensan, se viven y se construyen entre todos. Hasta la próxima. Este primer capítulo de Soleva Labs ha finalizado. Hasta la próxima.